Pues buenas noches, estamos aquí con Juan Carlos, exjugador de Piunés del Hospitalet y también entrenador de la parte física del equipo. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Juan Carlos, explícanos un poquito cómo has visto el equipo este año, que las has podido hacer la pretemporada y veo que hay mucho volumen de jugadores y cómo los ves y cómo estás viendo la temporada. Bueno, pues a ver, la temporada pues ya se ve un poco cómo ha ido, ha habido un poquito de luces y sombras. Yo tengo que decir que estuve desde septiembre que iniciamos entrenos, llevando parte de preparación física, hasta finales de diciembre, que bueno, volví a recaer de una antigua lesión y me he tenido que desentender un poco. ¿Cómo he visto al equipo? Pues bueno, pues como todos los equipos de España, normalmente cuando se empieza bastante mal, porque la pre-season es beber cerveza y tocarse un poco las campanillas, pero la verdad que el inicio de temporada fue muy bueno. Pues para los muchachos fue bastante duro, porque sí que teníamos una programación bastante exigente y que queríamos cumplir. Y la verdad que todo fue bastante menos a más. Lástima que, bueno, que la suerte este año no se ha alineado demasiado con el club y ha habido cosas pues extradeportivas que han hecho que yo creo que los resultados no acompañen con el esfuerzo de los chicos. Pero bueno, bien, dentro de que, claro, esto es España y se va notando un poco ese cambio generacional todavía más acentuado. ¿Y no te sorprendió el volumen de personas que habían en los... A mí me sorprendió, ¿eh? Cuando fui a grabar cositas, digo, hostia, cuando jugábamos nosotros éramos pocos y ahora hay un montón de gente. A ver, sinceramente sorprenderme, que haya mucha gente en septiembre no me sorprende. Lo que me sorprende es que haya mucha gente en enero, que Ya. es cuando empieza el frío, ya han venido partidos, la gente, la motivación efervescente del principio pues ya ha pasado y quedan pues los que realmente se lo toman en serio. Bueno, o sea, yo bajo mi punto de vista y a lo que me atañe a mí, pues la verdad que era muy guay poder entrenar a 50 o 60 personas. Eso ya se sabe, históricamente el compromiso a medida que avanza la temporada siempre va disminuyendo un poco, más o menos, pero siempre ocurre. Pero yo sorprendido no, yo había visto inicios de temporada con bastante más gente, la verdad, hace muchos años. Sí, luego hablaremos un poco porque sabemos que te acuerdas eres como una enciclopedia, te acuerdas de muchos datos, ¿no? Y eso nos va espectacular para las entrevistas, a los entrevistadores, porque te acuerdas de todo. Pero siguiendo el hilo, ¿tú crees que han cambiado muchas cosas del fútbol americano de antes con el fútbol americano actual? A ver, sí, o sea, lo primero que ha cambiado obviamente es que las reglas protegen mucho más a los jugadores. El fútbol americano, si ves NFL o ves partidos nacionales, el fútbol de principios de los 2000 era bastante más agresivo, por decirlo así, que el de ahora. Eso a nivel de juego. A nivel de compromiso, pues no sé, yo creo que hablando de Piones, que es lo que conozco bien, principios de los 2000 se confluyeron muchos factores para que hubiera mucha gente comprometida. Entonces yo lo que creo es que falta un poco eso. Es verdad que pues el fútbol americano sabemos al deporte que se juega y dónde lo jugamos. Entonces al final cada vez cuesta más conseguir números y pues claro, al final si los resultados no acompañan, pues muchas veces el desencanto llega antes. ¿Y no crees que con el flácara que va a ser deporte olímpico se va a realzar un poquito esto del fútbol americano? Hombre, pues mira, emocionalmente te digo que sí, y me gustaría que sí. A efectos deportivos, no lo sé. Quiero pensar que sí, pero al final se llevan 30 años jugando a fútbol americano en España y no sé si es un deporte que acaba de cuajar. Es cierto que hay mucha afición a NFL. España es un país que está súper en auge con eso. Pero a nivel de práctica, no sé. Tendría que aparecer un Gerard Piqué que montara, yo creo, una Kings League
hiciera esto muy atractivo a nivel visual para la gente joven y creo que eso sí que sería una gran ayuda. Así que la respuesta es ojalá, pero no Bueno, lo no, sé. no. Desde aquí, desde el programa, llamamos a Gerard Piqué, Sí, sobre Jerry, todo, Jerry. que ven aquí, haz lo que quieras, ¿no? Pero has coincidido un poco con lo que dijo Willy también, los old school. Bueno, para mí old school, porque Sí, sí, old school y me un poco vendrá, old me vendrá school. Peque y me dirá, old school una mierda, ¿no? ¿Sabes? Pero, Bueno, somos la segunda generación de... co- Lo que pasa que a mí me pilla que yo era muy joven cuando estos ya eran gente de más 25. Claro, yo pues, al final... pues decís lo Dime, mismo, dime. que antes era mucho más agresivo, que antes se valoraban mucho los golpes, el que no suene mal, pero el miedo ese yo que sé, un running back pues tenía Sí, miedo de que un defensa le, claro. le reventara por dos y ahora es como más protegido todo y sí que es verdad que es para los defensas en este caso es mucho más difícil pues hacer las cosas bien y sin jugar con la putería, con la mala folla, con las hostias, Claro, ¿sabes? sí. Y siempre ese juego al límite del reglamento. O sea, yo a nivel de espectáculo considero que era más espectacular antes, pero como jugador, pues, o como exjugador, pues entiendo que se quiera proteger al jugador para que el tiempo que juegue sea lo más largo posible Correcto. y que su salud en el futuro, pues no se vea afectada. Obviamente, aquí no nos golpeamos como en la NFL, pero también golpeamos. Sí. Entonces, creo que en la vida post deportes es igual, es mucho más importante incluso porque te queda mucho más tiempo. Al final lo hablábamos con la gente que juega fútbol americano. El fútbol americano sin quererlo o queriéndolo, hay muy poca gente que pueda hacer una vida en el fútbol americano. Al final estás, yo que sé, 4 años, estás 2 años, te rompes la rodilla, te Ujú. rompes. Es muy difícil un Ramón Figueroa, es muy difícil un Sí, Willy, es muy difícil. Un es Willy, sí. Y aparte que es difícil, tienes que tener suerte, porque aquí hay un punto de que te respeten las lesiones y después, obviamente, también tener una recompensa a nivel deportivo. No creo que, bueno, no lo sé, pero creo que es complicado jugar 10 o 15 años a un deporte que la motivación siempre sea intrínseca, porque llega un momento que si no llegan los resultados dices, mira, a tomar por saco, esto es muy duro, me voy a jugar al Counter-Strike, que estoy más tranquilito. Juan Carlos, pasamos a tu época jugador, ¿vale? Ujú. Yo le meto preguntas y tú le vas, Dis- y le vas dando. dispara. Posición favorita que has jugado tú en el fútbol americano. Posición favorita, te diría que, a ver, posición favorita era running back, pero aprendí a disfrutar mucho de jugar en defensa. Entonces te diría running back, strong safety. Vale, o sea, Sin mojarme demasiado. La verdad que donde jugué mucho más, donde jugué la mayor parte de mi carrera fue sobre todo de corner y strong safety. Yo era un running back un poco de, bueno, de urgencia. bueno, Podía jugar. no Sí, me digas que pero yo cuando jugué contigo tú eras el puto amo de los running backs, o sea, sí, no, sí, no, no no, vayas, no vayas de humilde, no, cabrón. no. Lo que pasa que no tuve la continuidad que necesitaba un jugador de ataque para poder desarrollarse al máximo nivel. En cambio, en defensa, pues sí que tuve la oportunidad, un poco al principio por circunstancias, porque al final ya se sabe, cuando haces el salto a senior y no eres bueno de nada, te ponen de corners. Porque, bueno, no tienes muchas manos, bueno, que seguramente aquí molestes. Y entonces de repente fue una posición que me encajó bastante bien. Es verdad que yo era un tío pues jugando bastante agresivo, entonces la posición de strong safety me encajaba guay. Y la verdad que me lo pasé muy bien. Sí, al final recordar que Juan Carlos estuvo también en la época dorada de Ujú. Pionés, donde lo ganaban todo. Todo, Todo todo, es todo, todo. todo. Jolín, parece que en ese momento no se valoraba tanto como ahora. Pero esto lo dice todo el mundo, también lo decía Guardiola, de, bueno, ya valoraremos que el Barça gana 6 títulos, Ya. obviamente salvando las distancias, pero era como, es verdad que muchas veces cuando estás en una inercia ganadora, obviamente tiene que seguir, o sea, todo tiene que acompañar, pues, los entrenos, el ambiente del equipo, el entrenador, pero es verdad que teníamos una dinámica ganadora, entonces teníamos un muy buen equipo, teníamos una línea de ataque impresionante, acertábamos muchísimo con los fichajes y había una base nacional brutal. Entonces, al final, pues
bueno, pues se daban todos los factores para que hayamos sido pues una de las dinastías de España, junto con Drax, junto con Black Demons ahora, con Firebats, pues Sí, en esos años también. al final luego te preguntaré si tú crees que son ciclos, pero déjame preguntarte una cosa. Ujú. Mm, como decía Willy anteriormente, antes que contigo, le he hecho la entrevista a Willy y me decía que él valoraba mucho todas las ligas que habían ganado, pero valoraba mucho más las Copas de España porque significaba que estábamos ahí, pero que sí, que fichábamos muy bien y luego hablaremos de los Sí, fichajes, pero, sí, sí. pero que daba mucho valor a lo que tenía Pionés de base. Claro, sí, totalmente. O sea, al final en la Copa se demostraba. También es cierto que los partidos de Copa entre equipos pues, que podían luchar el título, pues Drax, nosotros, Firebats, eran partidos muy ajustados. No había un 40-0 Correcto. nunca. Eran partidos de un touchdown, un field goal. Entonces, eso te demostraba un poco la salud del deporte en general. Es decir, cualquier equipo de División uno podía afrontar un partido solo con nacionales y que fuera un partido solvente, más allá del resultado, pero había juego. Cada vez es más complicado. No. Es verdad que pues se dio muchos factores. Pues claro, hubo una generación muy grande de jugadores de todos los lugares. Pues yo sobre todo hablo de Cataluña, que habían seguido con el fútbol americano. Entonces eso hace que gente joven se enganche y al final poder crear plantillas nacionales que puedan competir. Pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Tú crees que esto de ahora gana Drax 6 veces seguidas, ahora gana Black Demon, ahora parece que Black Demon se está arrasando, Ujú. son ciclos? Pionesa arrasó en su época. ¿Va así? ¿Se va cambiando? Es que... Yo, yo creo que sí, porque al final cuando Piunes ganaba, todo el mundo quería jugar en Piunes. Entonces, te da para cribar un poco el perfil de jugador que quieres. Cuando Drax ha ganado, pues al final lo mismo. Todos los jugadores que juegan, por ejemplo, en Catalana o en División 2, si quieren dar el salto nacional, van a pensar en irse siempre a un equipo que pueda luchar por todas las competiciones, que a un equipo que igual es media tabla o va a luchar por mantenerse en primera. Entonces, yo quiero pensar que sí. Obviamente Madrid está muy fuerte y en general todos los equipos de Madrid van a estar fuertes porque al final Bravos sigue. Sí, Entonces, ¿no? O yo sea, creo ¿tú crees que es que fundamental Bravo Dragons meten... Sí, hombre, a nivel de motivación como jugador, yo pienso ahora, si a mí esto de Dragos me hubiera pasado hace 10 años, pues claro, sería una motivación extra el como mínimo vivir la sí, experiencia de, aunque no seas un jugador 100% profesional, pero vivir la experiencia y sentirte que realmente es lo más cerca de ser pro que vas a estar. claro. Entonces, a nivel motivacional, pues creo que es la hostia eso. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Venga, va, el mejor entrenador que hayas tenido. Teo Polanco. Tío Polanco, ¿no? Sí, Sin duda. De hecho, mi primer entrenador cadete fue Teo Polanco, que acababa de llegar de Nueva York. Todavía hablaba un Spanglish así bastante complicado. Y la verdad que yo como cadete, que tenía 16 años, me tuve que enfrentar a un entrenador americano que lleva entrenando chavales de toda la vida. Entonces, para mí fue un... Me puso las pilas a nivel deportivo, que sabía cero de fútbol, y a nivel personal, porque te exigía mucho. A mí me exigió muchísimo, pero la verdad que tengo buen recuerdo, muy sí, buen sí, sí. recuerdo. Yo también recordaré siempre yo venía de jugar al soccer de toda la vida, de ser un central guarro y pasarme a este deporte, entrar íbamos a una sala de presentación, no me acuerdo Ujú. antiguamente. A ver, en Belvich, ¿eh? Sí, y Sí, sí. salía Teo Polanco ahí hablando de su hija que tocaba el piano en inglés y yo decía, ¿pero dónde me he metido? Sí, sí, sí. Pues, pues imagínate. Pero sí, sí, Teo Polanco pues, premiaba mucho el que te esforzaras y eso también me molaba mucho de él. Bueno, y un tío con mucho conocimiento de fútbol, mucho conocimiento. Es verdad que a veces el salto cultural de una persona que ha mamado fútbol desde que ha nacido a nosotros, a mí en mi caso, que me pilló a un adolescente en toda la edad del pavo que no tenía ni idea de fútbol americano, pues el salto es complejo. Pero bueno, al final también, pues yo creo que uno de los motivos que me enganchó a este deporte, más allá de que me encante, pues también fue el carisma que tenía Teo y cómo él vivía esto. Sí,
La verdad es que sí. Fichaje para Juan Carlos que haya sido el fichaje de Piunes. Hay un A montón, ¿eh? ver, hay un montón. A ver, mm, sería complicado quedarme con uno. Mira, yo te daría un top Venga, 3 hazme un y top es 3, hazme un que top 3. yo creo que dos están en el mismo año. Uno sería Matt Lin, que era un, bueno, ofensivo, defensivo. Yo creo que fue temporada, no sé si 2009-2010 o 2010-2011. Ganamos la final contra Firebats en Argentona y les pegamos un súper repaso. Matt Lin sería uno, Marc Nicolet era el quarterback de ese año, que había sido Red Shield de los Detroit Lions, Sí. un tío, un súper jugador, un súper atleta, un tío genial. Y después el Joe Stein, que este es como, yo diría que está en el Hall of Fame de los fichajes de Pioners por lo que significó ese hombre. Aparte, como jugador físicamente no parecía gran cosa y después tenía una habilidad en el campo, unos skills, una velocidad y una actitud. Bueno, era un 10 es un 10 de persona, es un 10. Dejamos afuera no me sé. Tú corrígeme, porque yo los nombres soy malísimo. John White, ¿puede ser? John White, a Ojo, ¿eh? ver, Ojo, ¿eh? yo tengo que decir, sí, un muy buen jugador. Tengo que decir que yo esa temporada no la jugué entera, Ah, entonces no tuve tanta oportunidad de compartir. Es verdad que ese año también se ganó la liga, nos clasificamos para la final de FAF Cup con John White. Pero es cierto que yo también a nivel personal no tuve tanta relación. Sí que el año de Matt Lin, Mark Nicolet y Sean Hayes, que era un mid linebacker que venía de la Universidad de Harvard, que de hecho ahora está haciendo de preparador físico de la XFL, que es como la liga paralela de fútbol americano a la NFL. ostras. Y este tío era un fenómeno. Además, justo ese año esos fichajes se integraron tan bien con el equipo que es que al final éramos un grupo de colegas que lunes, miércoles y viernes entrenábamos y sábados íbamos a jugar. Y se notaba en el campo muchísimo. Así que yo te diría, te podría decir algunos más, pero mi top 3 estaría ahí: Matt Lin, Barney Colette y Joe Stein. Perfecto. El partido para ti, el partido de Piunés que digas, he disfrutado, he jugado, que a lo mejor no es Hom- el mismo no es el más grande de Piunés, pero para ti. Hombre, yo para mí, mira, aquí es, claro, tantos años, yo aquí te digo dos. Uno, la final de Firebats contra Firebats en Argentina, que además Firebirds venía habiendo fichado, yo creo que pasado playoff ficharon a 7 u 8 jugadores, o sea, venían con tres americanos, dos dobles pasaporte, Jason Brisbane, que era un tío que había inglés que había jugado en la NFL, o sea, venía con un gran equipo. Y aquel partido, contra todo pronóstico, creo que fue un 38-0, un 32-0. Ese sería uno de ellos. Y el otro, la final de Copa de España, diría que en 2008-2009, que esa final me llevé el MVP. Entonces ese Ese partido lo para ti. tengo. Para mí es un partido muy especial. Además fue un partido complicado. Se rompió Ramón Figueroa en el tercer cuarto. En el mismo pase se rompió Hugo Solo. Nos quedamos sin Cubis, sin nuestro mejor receptor. Y bueno, tuvimos que remar a contracorriente, pero la verdad que salió todo bien y yo la verdad es que estoy muy contento con el partido que hice. Así que Y ya para finalizar las preguntas estas, ¿eh? Luego dirás lo que lo quieras. que, lo que Campo, quieras. campo que te haya gustado más jugar. Campo que me haya gustado más jugar. Piensa que hemos ido también a Europa, hemos... Sí, a ver, claro, lo que pasa en Europa tengo Mal recuerdo porque nos apalizaban. memorias agridulces. A ver, te tengo que decir, el campo de Calanda Broncos, yo no sé si ese año tú estabas No, no, no. jugando, ¿no? Calanda Broncos en Suiza, el campo era una pasada. O sea, estaba como en los Alpes suizos, metido en la falda de una montaña, como campo era idílico. Eso sí, estábamos a 1500 de altitud. Entonces bajamos del autobús y nos dimos cuenta de lo que era de altitud. Entonces, un poco agridulce, pero como campo idílico, aquello era de cuento de hadas. ¿Y en España? A ver, en España yo te diría el Complex.
El Complex en esa época, que era una catifa, ¿eh? Sí, A- en el complex. Ahora no, Ahora es, ahora es ahora es injugable. tremendo, tremendo patatales ahora. Pero sí, el complex pues 2009, 2010, esa época, el complex era la hostia. Además, tenía gradas, venía gente a vernos, tenía un poquito de ambiente de partido y pues la verdad que muy Pues buenos sí. recuerdos en ese campo. Y nada, ¿quieres decir alguna cosa que creas que tienes que decir para la A ver, gente? yo el mensaje que le digo, sobre todo a todos los chavales, que vayan al gimnasio. Que vayan al gimnasio. Ese sería mi mensaje. Pero ya solo, o sea, ahora fuera bromas, o sea, al final es Ujú. un deporte de contacto donde hay gente y al final lo que te hace el gimnasio, lo que te hace una buena preparación física es evitar lesiones, súper importante, ¿no? O sea, Sí. más que saber ser mejor en No, fútbol no. americano, Bueno, a ver, aquí tienes dos puntos. Uno es obviamente la prevención de lesiones, que siempre te va a ayudar más tener una buena estructura para evitar lesionarte. Y el segundo es la evolución en las capacidades físicas. Es decir, hay que mover pesas para ser rápido, hay que mover pesas para ser potente. Entonces, yo creo que uno de los problemas que tenemos en general a nivel sociedad española es que el gimnasio solo lo entendemos como ir a hacer hipertrofia para verse los bíceps bien en verano. Entonces, si consiguiéramos cambiar ese pensamiento, todo iría mejor. Y en el fútbol americano principalmente porque al final lo que falta un poco, donde se va cojo en general, en todos los equipos, por lo que yo he podido ver, es en la preparación física, porque obviamente no es tan divertido. y porque no está, o sea, imagínate que ahora tenemos 18 años y nos queremos apuntar a un equipo de fútbol americano, a Pionés, oye, vamos a probar, no te van a enseñar todo esto, no eres un, yo que sé, No, unos Eagles que tienen por la mañana sí, sí. gimnasio, por la tarde, no, al final te van a enseñar jugadas, te van a enseñar entreno y ellos creen que tú por la mañana o tú cuando puedas irás al gimnasio. Claro, pero eso nunca ha pasado. Es decir, sí, me refiero, ese servicio nunca ha estado. Entonces también ahí está un poco la voluntad y las ganas del jugador a evolucionar como jugador. Me refiero fútbol americano o en cualquier otro deporte. Sí, sí, correcto. Si haces atletismo y de repente pues llegas a un punto que, bueno, voy a hacer un test para, me lo invento, para el campeonato regional, el campeonato de Cataluña. Ahí te van a decir, tío, te tienes que poner a hacer sentadillas porque si no, no vas a llegar a las marcas. Entonces, la diferencia de antes a ahora, esta también es una, que los jugadores en general estaban más comprometidos con el trabajo fuera de los entrenos. Entendíamos que ir al gimnasio también formaba parte de entrenar, aunque no te lo reglaran desde el club, aunque no tuvieras unos horarios, pero entendíamos que eso era necesario pues para poder llegar vivos a final de temporada y Correcto. competir por todo. Y también, y ya con esto ya me callo, es verdad que ahora Internet te da muchas herramientas. Yo cuando empecé a jugar al fútbol americano no había YouTube. Si tú ahora pones en YouTube Strength and Conditioning D1, te salen 150 vídeos. Si lo pones en Google, seguro que encuentras planificaciones o planificaciones de universidad. Me refiero, ChatGPT, metes, traduces. Es decir, la tecnología nos acerca muchísimo más al conocimiento. Entonces, también es las ganas o no ganas que tenga uno mismo. Y si tenemos que ir a un gimnasio, ¿a qué gimnasio tenemos que ir? Hombre, CrossFit Sun, sin duda. Por De eso, hecho, no sé si habéis visto o se ha visto en el mundo fútbol americano que estas tres últimas semanas se están haciendo como los Open de CrossFit, que es como una especie de competición mundial, más por la comunidad y más a nivel interno. Pero esta noche hacen la presentación en directo con el quarterback de Chicago Bears, porque su padre es dueño de un CrossFit y hace no mucho en una entrevista dijo, yo cuando esté el fútbol americano me dedicaré plenamente a eso. Entonces, si a alguien le interesa, puede ver a un NFL haciendo CrossFit que para que sí. vea que se puede. Y si queréis apuntaros a cualquier CrossFit y no sabéis cuál, pues el de Juan Carlos, ir y preguntar, venid. Seguro que si decís que os gusta el fútbol americano y que lo habéis escuchado aquí, él os atenderá con mucha más simpatía que de lo normal. Seguro que con la misma. Qué broma. Pues muchas gracias, Juan Carlos, tío, que A ha sido un ti. placer hablar contigo.
El y placer es mío, de verdad. que vaya muy bien, ¿vale? Molt bé.